Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Jack Experimentos. Este altavoz Bluetooth que estáis viendo lo he hecho 100% con un lápiz 3D que nos da la posibilidad de dibujar en 3D, tiene punta de quemado, también tiene opción de soldadura y corte de poliespan. Vamos con el vídeo. Sí, compañeros, aquí tenemos el lápiz 3D Simo Multipro que ha salido recién y la verdad es que viene bien cargadito de opciones, configuraciones y bueno, pues vamos a ver, ahí tenemos unos hilos, la base, aquí tenemos el cuerpo del 3D Simo con su punta de lápiz 3D, esta sería la punta de soldadura, la de quemado, ahí tenemos el gadget para el corte de poliespan con su base para cortar en ángulo y eso, ya lo veremos más adelante, su adaptador de corriente, un poco de estaño para soldar, unas cuantas puntas, el hilo de nicrom para el corte y bueno, eso ya lo iremos viendo. La verdad es que viene muy completo y listo para usarse y bueno, sacarle el máximo partido y provecho. Ahora es momento de hacer la estructura de nuestro altavoz Bluetooth. Para ello, nada, simplemente hacemos ahí pues en una hoja de papel lo que va a ser la plantilla, los huecos y todo para luego tener que dibujarlo con el filamento. En este caso vamos a usar filamento de madera, ¿eh? Todo esto se puede comprar en la página de 3D Simo que os dejo en la descripción del vídeo. Esta plaquita que veis gestiona lo que es la carga de la batería. Bueno, ahí vemos el típico conector mini USB y nada, tenemos que ponerlo ahí también porque por ese huequito es por donde enchufaremos para cargar eso, la batería. Ahora estamos dibujando el lateral y luego haremos la parte de arriba y de abajo. Aquí la verdad es que las medidas las he hecho un poco así pues a ojo, colocando los componentes y bueno, pues yo creo que está quedando bastante bien, al menos está simétrico, que es lo que más me interesa. Ponemos la base de dibujo, que es donde vamos a dibujar con el lápiz 3D. Vamos a elegir el filamento de madera, pero podemos elegir ABS, PLA, este sería madera, también flex, metal, nylon, tiene muchísimas configuraciones, aparte la velocidad. Luego ya se ajusta la temperatura a cada material. Aquí tenemos el de madera y nada, simplemente damos al botón para que vaya avanzando y tenemos que limpiar lo que es el interior del extrusor, por si hemos estado imprimiendo, en este caso había impreso en negro y una vez que ya sale limpio comenzamos. Y aquí lo tenemos, es bien sencillo, vamos por la línea dibujando como si fuera pues calcar en una hoja de papel otra que hay abajo, pero en vez de con tinta lo hacemos con el filamento de plástico. Bien sencillo, ¿verdad? Simplemente hay que tener paciencia porque esto es un poquito lento porque, bueno, ahí está a cámara rápida, pero no es complicado. Además es satisfactorio porque, bueno, es una cosa como que hasta puede ser relajante. Ahí tenemos la parte frontal, la despegamos y, bueno, el proceso es el mismo para el resto de piezas. Por la parte de detrás vemos que está liso, pero luego haremos una modificación para darle como más cuerpo o más firmeza a las piezas. Nada, simplemente lo que estáis viendo es dibujar. Esto lo podemos hacer con cualquier otro color o material de hilo, pero bueno, yo lo he querido hacer en madera porque creo que al ser un altavoz Bluetooth pues es el material pues idóneo, ¿no? Es como el más natural para este proyecto. Y esta sería la parte trasera. Veis que se despega bastante bien, pero queda suficientemente pegado como para poder trabajar y que no se nos mueva. Vale, veis cómo está así como un poco como endeble, ¿no? Pues ahí le hemos estado haciendo como unos zigzag por la parte de atrás y gana muchísimo. Ahora, bueno, no está duro como una piedra, pero ya digamos que nuestro chasis va a poder, bueno, mantener su estructura sin problema. La forma de unir las piezas, pues como si fuera un cordón de soldadura, ahí lo estáis viendo, pero en vez de ser metal con metal, pues sería plástico con plástico. Y ya está, ya hemos hecho todo el armazón menos la parte trasera, que esa la cerraremos luego. Para perfeccionar los cantos y darle mejor unión, vamos a usar la herramienta de quemado. Esto también sirve para madera, cuero, bueno, es muy versátil. La retiramos apretando el botón que tiene para sacarla y ponemos la nueva punta. Y ya está. Ahora aquí sí que tenemos que elegir la temperatura. La voy a dejar a un 40% porque el plástico realmente se derrite bastante
bastante fácil. Si fuera un material, bueno, como madera, cuero, ahí sí que tendríamos que subir un poco la temperatura. Y ahí vemos el acabado, está fusionando todo lo que son las juntas y ha quedado pues mucho más fuerte y además estéticamente pues mejor. Ahí vemos como, bueno, pues se ve que, bueno, es una caja que va a resistir los componentes que vamos a fijar en ella. Lo mismo que hemos hecho para cambiar anteriormente la punta y ahora ponemos la de soldador. Y aquí también tenemos que elegir la temperatura, eso ya veremos luego, depende de lo que vayamos a soldar, usaremos una u otra. Vale, esto es tema de electrónica, esto es el receptor Bluetooth, pero no tiene amplificador. Vamos a usar este amplificador, esto es la placa que hemos visto para gestionar la carga de la batería, esto es un aumentador o un regulador de tensión y los altavoces que vamos a usar son chiquititos de 3 vatios y la batería que va a alimentar todo cuando sea autónomo. Vale, para soldar vamos a ponerlo, pues eso, más o menos a un 85% y cuando damos al extrusor para que saliera el hilo, si estuviéramos en 3D, se activa y para sacarlo se desconecta. Así que podemos activarlo y desactivarlo con facilidad. Y la forma de soldar como si fuera un soldador normal y corriente, o sea, no tiene problema ninguno. Se agarra bien el estaño, o sea que va genial. Ahora os puede parecer un poco lioso lo que estoy haciendo, pero simplemente estoy uniendo todas las placas unas con otras. Luego mediremos tensiones para que veáis cada una cómo está alimentada y qué es lo que hace. Pero no os preocupéis porque es más sencillo de lo que parece. Si controláis un poquito de electrónica, esto está más que chupado. Simplemente hay que seguir los pasos poco a poco y no equivocarse con las polaridades. Altavoces, nada, lo mismo que antes. Ponemos el soldador, los cablecitos positivos y negativos y a su lugar correspondiente, en este caso a la salida del amplificador, porque ahí ya tiene que llegar la señal amplificada. Y nada, pues no tiene mucho más secreto, así que vamos a medir tensiones y salimos de dudas. Bueno, antes tenemos que soldar. La batería aquí, como para soldar los hilos a los polos de la batería, necesitamos el 100% porque, claro, tiene mucha masa y si no, no va a poder derretir correctamente el estaño. Una vez soldado a la batería, vamos a soldar a la placa y ya estaría el circuito, al menos lo que es alimentaciones. Vemos que sale 3,4, cargaría y alimentaría el amplificador y a la salida del aumentador de tensión 12 voltios que con lo que va el receptor Bluetooth. Vale, pues todo es correcto. Enchufamos y vemos cómo funciona correctamente, cómo funciona también el tema de la carga de la batería y vemos en rojito se estaría cargando y así, bueno, hasta que estuviera cargada. Hemos puesto 4 pestañitas en las esquinas para que quede más fijo lo que es el receptor del Bluetooth y también le vamos a colocar un interruptor de encendido y apagado para, bueno, que la batería no se descargue y bueno, simplemente es eso, el típico botón o interruptor on-off. Vamos a probar que es correcto, funciona bien. Se apaga, se enciende y se apaga. Así que nada, perfecto. Ahora sí, vamos a instalar todo en su sitio. Receptor Bluetooth en el sitio, conector de alimentación y fijamos con silicona caliente. Se puede usar con el material plástico del lápiz 3D, no va a pasar nada, no se derrite y queda súper unido. Ponemos también los altavoces o bocinas. Y la batería la vamos a poner abajo porque quiero que todo el peso del altavoz Bluetooth esté en la parte inferior, así tendrá más estabilidad. Ponemos el botón o el interruptor de encendido y apagado con su tuerca bien fijo. Y el resto de componentes lo vamos a poner también con silicona caliente en los laterales, parte superior, bueno, donde haya hueco ahí lo pondremos. Por ahora creo que no está quedando mal el diseño, luego va a quedar mucho mejor, no os preocupéis, pero está chulo, ¿verdad? La plaquita que gestiona la carga de la batería la pegamos a la propia batería con silicona caliente, con la única condición que tiene que coincidir con el agujerito, la ventanita que hemos hecho anteriormente, pero bueno, haciendo las medidas oportunas no tiene que haber problema. Ya hemos cerrado toda la caja y ahí vemos como sí que ha coincidido, así que todo fenomenal, ¿verdad? Todo está funcionando correctamente. Este hilo color oro lo vamos a utilizar para darle detalles a nuestro altavoz, para que no sea tan soso y darle pues un toque más premium. Volvemos a poner el cabezal de dibujo en 3D y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos los detalles y unas rejillitas que le hemos puesto para proteger los altavoces y
que, bueno, no se dañen ni se puedan golpear. Le hemos puesto también una antena que simula ahí como, bueno, que está recogiendo la señal del audio. Y ahora es el momento de ponerle las patitas inferiores. Para ello ponemos la herramienta de corte de poliestireno. ¿Y cómo funciona? Pues nada, como todas, ponemos el cabezal y elegimos el porcentaje de calor que queramos que, bueno, que corte. En este caso el poliestireno no hace falta mucho. Esta es la base de corte que nos va a ayudar para realizarlo. Estos numeritos o estos grados son para hacer o realizar cortes en ángulo. Por ejemplo, a 30 grados, pues lo pondríamos ahí en el 30. Yo, como voy a cortar en perpendicular, lo voy a dejar al 0 y ya está. Vemos cómo corta fenomenal, súper fácil. El poliestireno no tiene mucho secreto, aunque podemos cortar también goma eva o pequeños plásticos. Tendremos que subir la temperatura, pero va a poder cortarlo sin problema. Vamos a hacer las patitas o el soporte para nuestro altavoz y bueno, ahí hemos marcado y a ver qué tal se me da esto de cortar. Yo creo que bastante bien, y con la base pues bueno, te vas un poquito porque claro, lo haces con la mano, aunque teniendo un poco de pulso yo creo que queda bastante recto. Ahí vamos a hacer unos rebajes para, bueno, encastrar ahí las esquinas del chasis y ya estaría. Bueno, ya estaría. Vamos a ver cómo queda, a ver si queda más o menos estable y ya pasamos a pintar. Porque así en blanco no me gusta mucho cómo queda. Y sí, bueno, queda bastante estable, así que pasamos a pintado. He usado pintura acrílica en negro porque lo intenté pintar con spray, pintura en spray por la comodidad. Lo que pasa es que se me deshacía el poliestireno por el tema, será de productos químicos que lleva el spray, así que con la pintura esta acrílica pues ha quedado bastante bien. Un poquito de silicona caliente para realizar las uniones y aquí vemos el altavoz ya terminado, ¿verdad? Estéticamente, ¿qué os parece? Muy chulo, ¿verdad? A mí me ha encantado. ¿Y cómo sonará? Bueno, eso lo veremos ahora mismo en el test 01. Y sí, aquí tenemos el smartphone y cómo se escucha. Sí que va bien, ¿verdad? Conectamos un USB a ver qué tal. Sí, compañeros, súper contento de este proyecto. Y aquí un pequeño vídeo para que veáis las posibilidades del 3décimo Multipro. Ya lo habéis visto, 60% de descuento en el Black Friday, así que si os interesa aprovecharos. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace a su tienda. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y recordar suscribirse. Nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.